Agustín y yo nos encontramos en la vieja plaza del pueblo, el punto de partida de nuestra aventura. Las casas seguían siendo las mismas, pero ahora lucían desgastadas por el tiempo. Él llevaba consigo una mochila grande y un machete, mientras que yo cargaba una brújula y un cuaderno, dispuesto a registrar cada hallazgo. Sabíamos que adentrarnos en el bosque significaba enfrentar lo desconocido, pero la emoción de la exploración y el reencuentro vencía cualquier temor. Al principio, el bosque nos recibió con el familiar crujir de las hojas bajo nuestros pies y el canto de los pájaros que solíamos escuchar de niños. Visitamos el estanque donde solíamos pescar renacuajos y nadar. Sin embargo, cuando más avanzábamos, más cambiaba el paisaje. Los árboles crecían más altos y densos, filtrando la luz del sol en haces doradas que creaban una atmósfera casi mágica. En una quebrada encontramos una pequeña cascada que desembocaba en un estanque cristalino, rodeado de flores exóticas que jamás habíamos visto. Al acercarnos, descubrimos peces de colores y brillantes y una familia de nutrias que jugaban despreocupadas. Agustín señaló unas piedras con extraños grabados. Parecían marcas hechas por manos humanas, quizás antiguos habitantes del lugar. ¿Quiénes habrían sido? Pasando la cascada, el bosque se tornó más denso y silencioso. Apenas escuchábamos algún sonido aparte de nuestros pasos. Fue entonces cuando encontramos un claro rodeado de árboles inmensos, con raíces que se retorcían como serpientes. En el centro, un árbol milenario se alzaba, su tronco tan ancho que necesitaríamos al menos 10 personas para rodearlo. Había un agujero en su base, dentro del cual descubrimos un antiguo altar cubierto de musgo, con ofrendas de piedras y plumas. Una noche, mientras acampábamos, despertamos al sonido de ramas rompiéndose. A lo lejos, unas siluetas se movían. Al principio pensamos que eran animales, pero pronto distinguimos figuras humanas. Resultaron ser cazadores furtivos, pero al vernos se alejaron rápidamente, murmurando algo sobre la maldición del bosque profundo. Siguiendo un río, llegamos a una región donde el bosque cambiaba radicalmente. Aquí los árboles eran más bajos, pero el suelo estaba cubierto de hongos luminosos que brillaban en la oscuridad. Era como caminar por un mundo alienígena. Encontramos insectos enormes, algunos de los cuales nunca habíamos visto, ni en libros ni en documentales. Agustín atrapó uno para estudiarlo, pero su caparazón duro y sus alas iridiscentes eran un misterio incluso para él, un aficionado a la biología. En uno de los días finales llegamos a una grieta profunda que parecía dividir el bosque en dos. Desde arriba no podíamos ver el fondo, pero el sonido de agua corriendo y el eco de nuestras voces nos decían que allí abajo había algo. El cuaderno que llevé se estaba llenando de dibujos, descripciones y preguntas sin respuestas. Agustín prometió buscar expertos para analizar los hallazgos y yo me comprometí a escribir sobre nuestra experiencia. Ambos sabíamos que esa aventura era solo el comienzo. El bosque, en su inmensidad y misterio, todavía tenía mucho por revelar. Por esta razón, decidimos quedarnos una semana más. Eran como las 6 de la tarde y llegamos a un claro. Allí establecimos el campamento. Como a las 2 de la mañana, escuchamos un ruido estruendoso que venía directo hacia nosotros. Una manada de búfalos. Parece que huían de algo. Nos resguardamos detrás de los árboles, pero uno de los cuernos de un búfalo enganchó y arrastró a Agustín. Cuando los búfalos terminaron de irse, busqué a mi amigo a unos 10 metros del claro donde estábamos. Cuando los búfalos terminaron de pasar, el silencio regresó al bosque, pero era un silencio inquietante, roto solo por el eco de mis propios jadeos. Miré alrededor con la linterna, temiendo lo peor,
Los árboles parecían gigantes sombríos, sus sombras danzando como si el bosque mismo observase nuestro infortunio. Con el corazón latiendo como un tambor, llamé a Agustín. Su nombre se perdió entre los murmullos de las hojas y el sonido lejano de los insectos nocturnos. Entonces vi algo, ramas quebradas y una línea de tierra removida que señalaba el lugar donde el búfalo lo había arrastrado. Seguí el rastro con rapidez, mi linterna iluminando el camino. A unos 10 metros del campamento encontré a Agustín. Estaba tirado de lado, su pierna atrapada entre las raíces de un árbol caído. Su respiración era pesada, pero estaba consciente. Me acerqué rápidamente. Agustín, Agustín, ¿cómo estás? Él levantó la mano débilmente. Creo que me torcí el tobillo y estoy lleno de golpes, pero estoy entero. Me arrodillé a su lado y revisé su pierna. Por suerte no parecía rota, aunque el tobillo estaba hinchándose rápidamente. Lo ayudé a liberarse de las raíces con cuidado y lo cargué sobre mi hombro, algo que fue más complicado de lo que yo esperaba, pues ambos llevábamos mochilas pesadas. Al regresar al campamento, improvisé una venda con mi camisa y elevé su pierna usando una de las mochilas como soporte. Sin embargo, algo me seguía inquietando. ¿Qué había hecho que los búfalos huyeran de esa forma? Era extraño que estuvieran lejos de su hábitat normal y más extraño aún que parecieran aterrorizados. Agustín, pese a su dolor, también lo mencionó. ¿Te fijaste en sus ojos? Dijo, con un hilo de voz. Estaban desorientados, como si hubieran visto algo aterrador. El comentario me hizo estremecer. Miré hacia el bosque oscuro, más allá del círculo de la luz que daba nuestra fogata. Sentía como si algo estuviera observándonos desde la espesura, algo que había quedado oculto tras la estampida. Decidimos mantenernos despiertos por turnos el resto de la noche, aunque el cansancio nos venció a ambos poco antes del amanecer. Pero incluso mientras dormía, sentí que no estaba solo, como si el bosque respirara, atento a cada uno de nuestros movimientos. A la mañana siguiente revisamos el claro, encontramos huellas enormes que no correspondían a los búfalos, impresas profundamente en la tierra húmeda, eran alargadas y terminaban en marcas que parecían garras. Agustín, aún cojeando, observó las huellas con una mezcla de curiosidad y miedo. Esto no es de un animal que conozcamos. Yo asentí con la piel de gallina. Sea lo que sea, está aquí. Desde ese momento, nuestra exploración dejó de ser solo una aventura. Ahora era un juego de supervivencia. Con el bosque como un tablero lleno de secretos y peligros, ahora algo más acechaba entre los árboles y nosotros estábamos en su territorio. El cielo estaba teñido de un azul profundo que apenas comenzaba a aclararse cuando lo vimos. A solo unos metros del campamento, entre los árboles, flotaba un enorme platillo metálico. Su superficie era completamente lisa, como si estuviera hecha de un material que no habíamos visto antes, y reflejaba la escasa luz en tonos iridiscentes. Aunque era imposible de creer, estaba ahí, justo frente a nosotros. Lo más desconcertante era el silencio. Esperábamos un estruendo, un zumbido, cualquier sonido que acompañara un artefacto tan enorme, pero el aire permanecía quieto, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración. Nos quedamos congelados, sin atrevernos a movernos ni a hablar, apenas intercambiando miradas de terror e incredulidad. De repente, una luz brillante se encendió en la base del platillo, iluminando todo el claro. El haz parecía analizar el suelo, como si buscara algo, pero nunca se acercó a nosotros. Pasaron unos segundos que parecieron eternos y luego, lentamente, el platillo comenzó a elevarse. No había ningún sonido, ningún movimiento de aire, simplemente ascendió,
deslizándose entre las copas de los árboles hasta desaparecer en el cielo, dejando tras de sí un vacío inexplicable. Agustín fue el primero en romper el silencio. ¿Viste eso?, susurró, como si hablar más fuerte pudiera hacer que volviera. Yo asentí, todavía sin palabras. Mi mente intentaba procesar lo que habíamos presenciado. Sin perder tiempo, recogimos lo poco que quedaba de nuestro campamento, nuestras manos temblorosas mientras guardábamos las mochilas. No sabíamos hacia dónde correr, pero sí sabíamos que debíamos alejarnos de ese lugar lo más rápido posible. Usamos la brújula para tratar de orientarnos y avanzamos en dirección opuesta al claro. El bosque, que antes nos había parecido un lugar misterioso, pero natural, ahora se sentía alienígena. Cada sonido de las ramas o el crujir de las hojas bajo nuestros pies nos hacía saltar. Agustín cojeaba, pero no se quejaba. Ambos estábamos demasiado concentrados en alejarnos. Cuando finalmente el sol comenzó a iluminar el bosque, sentimos un leve alivio. El día nos daba una sensación de seguridad, aunque sabíamos que nada cambiaría lo que habíamos visto. Pasaron horas antes de encontrar un camino de regreso al pueblo. Y cuando lo hicimos, apenas podíamos hablar. Volvimos a nuestras vidas, pero ya nada fue igual. Evitamos contarle a otros lo que habíamos visto. ¿Quién nos habría creído? Sin embargo, ambos sabíamos que esa experiencia nos había marcado para siempre. Agustín dedicó su tiempo a investigar fenómenos inexplicables, mientras yo llené páginas enteras de mi cuaderno con detalles de lo que recordaba, intentando darle sentido a lo ocurrido. Nos reuníamos ocasionalmente para hablar del incidente, pero nunca encontramos respuestas claras. Lo único que quedó claro para ambos es que el mundo es mucho más extraño y vasto de lo que jamás habíamos imaginado. El bosque, ese lugar que antes era nuestro refugio de infancia, ahora era un portal hacia lo desconocido. Y aunque nunca regresamos, el recuerdo de ese platillo volador y su silencio imposible nos perseguiría por el resto de nuestras vidas. Si te ha gustado el video, dale like, comenta y comparte. Si quieres, suscríbete al canal. Gracias.